Hola familia y bienvenidos a la parte 13 de En esta vida seré la reina. Espero les esté gustando mucho la historia, así que pónganse cómodos que comenzamos. A los pocos minutos Ariadne ya tenía un plan. Para Cesare era brillante y se asombraba de su conocimiento militar, pero ante sus palabras, Ariadne recordó que Cesare en el pasado decía que su conocimiento militar es muy pobre, pero así prefirió hoy explicarle su plan. En primera es dejar al enemigo sin suministros, por lo que tendrá que quemar todos los campos de trigo de la zona, incluso para impedir la venta ilegal de estos. Lo segundo, tiene que reubicar las tropas en la retaguardia, para bloquear que los alimentos no lleguen a Gálico, y así podrá evitar enfrentamientos directos, pues estos morirán de hambre. Y ya a Pisano, junto al reino, solo les tocaba aguantar un poco más, hasta que llegue el invierno. Y Ariadne se iba a encargar de venderle 15.000 cántaros de trigo por 15.000 ducatos de oro, pero para Cesare, ella le estaba cobrando 1 ducato por cada cántaro de trigo y era demasiado. Ariadne recordaba que ella es la única que puede proporcionarle grandes cantidades de trigo, pero pronto, analizando el contrato, lo rectificó para que sea más accesible para él. Él obtendrá 5.000 cántaros en ese momento, los cuales se los dará por 2.500 ducatos, y si él desea puede comprar solo esa cantidad y así el contrato terminaría, pero en caso de que compre los 10.000 cántaros restantes, deberá pagar los 12.500 ducatos para liquidar el monto pendiente, lo que significa que en caso de que la guerra termine antes de lo previsto, el precio del trigo bajaría, pero si no, el precio aumentaría. Para Cesare esto no era una mala idea, porque si compraba 5.000 cántaros, le estaría vendiendo a mitad de precio, y sería una pérdida para Ariadne. Pero ella estaba segura de que él no solo va a comprar los 5.000 cántaros, sino que va a necesitar el resto del trigo, por lo que ahí será en donde ella lo venda mucho más caro. De pronto Ariadne recordó que Cesare en su vida pasada se ponía furioso cuando ella intervenía en sus asuntos, y además nunca se había mostrado débil frente a ella, incluso la sonrisa que ahora le mostraba nunca antes la había visto, pero recordaba las palabras del pequeño niño, por lo que sabía que Cesare era solo un medio para poder lograr su objetivo divino. Unos días después Ariadne llegaba a San Carlo. Le informaban que ya habían numerosos casos de peste negra y que la cantidad de infectados había aumentado drásticamente, por lo que la gente está desesperada por entrar al refugio de Rambouillet, pues piensan que ese lugar es seguro ya que no hay infectados. Además, estos reciben 3 comidas al día. Ariadne, ante ello, sin dudarlo, decidió ir al refugio para poder hacer algo, ya que finalmente llegaba la oportunidad de cambiarlo todo. Le comentó a Sancha que entrenará a las personas del refugio para que sean enfermeros especializados en la peste negra. Y en pocas horas, Ariadne ya se encontraba en el refugio. Reunió a todos los pobladores y Sancha, quien la acompañaba, les preguntaba a quién le gustaría convertirse en enfermero. Pero nadie pronunciaba palabras hasta que Ariadne les dijo que el único lugar seguro era el refugio y que gracias a ellos habían contado con personas que ya lucharon contra la peste negra. Y el encargado del refugio les decía que aunque aprendieron, no estaban todavía capacitados para poder ayudar a otros. Pero Ariadne le contestó que no estaba diciendo que curarán a todos, sino que responderán ante la peste. Y en eso Sancha intervino. Les dijo a todos que ya muchos sabían cómo tratar a la peste negra y cómo funcionaba la cuarentena, por lo que podrían aprender a desinfectar y limpiar la enfermedad. Les pedía a los voluntarios que se queden y los que no quieren que se retiren, pero para todos no les importaba esto, porque sabían que igual seguirán recibiendo comida, y ofrecerse para algo así era muy peligroso, hasta que en eso Ariadne los incentivó diciéndoles que aquellos que colaboren recibirán 3 florines, 3 pequeñas monedas de oro, y serán a la semana. Todos se sorprendieron ante esto porque significaba que si trabajan solo un mes serían millonarios. Y Ariadne se sintió satisfecha porque muy pronto llegará el fin de la peste y les pidió a todos los que deseen que se anoten y luego serán seleccionados mediante una evaluación de desempeño. Esto incentivó a los pobladores a aceptar y así la mayoría se inscribió. Al administrador del refugio esto no le parecía buena idea porque habían algunos que eran arrogantes y perezosos, por lo que sabía que
ni siquiera aprenderán perfectamente, aunque lo intenten, y los denigraba llamándolos unos simples plebeyos. Pero Sancha, que lo escuchó, se sintió molesta, y Ariadne le respondió que Sancha pertenecía al refugio, y ahora es su mano derecha y su más leal sirvienta, dejando así boquiabierto a Albani, el administrador del refugio. Y Ariadne les dijo que no importa el origen, ya que Sancha con todo su esfuerzo había logrado llegar hasta donde está ahora, y este hombre nervioso se disculpaba y le decía que había malinterpretado las cosas, y con sus palabras motivadoras dio ánimos a todos a que trabajen para eliminar la peste negra. Días más tarde, Cesare ya había puesto en marcha el plan que le propuso Ariadne. Todo el campo de trigo había sido quemado, pero le informaban que el ejército gálico se acercaba cada vez más. Y como ya Ariadne le había explicado todo el plan a Cesare, continuaba con la segunda parte, que es, tras deshacerse de todo el trigo, esconderse, para que ellos así caigan en la trampa. Días más tarde, en la noche, los caballeros celebraban porque habían logrado su primera victoria gracias al plan de Cesare, o más bien al de Ariadne. Estaban felices porque habían logrado detener a 16,000 soldados de Gálico, y ahora elogiaban a Cesare. Se retractaban de haberlo llamado inútil, pero Cesare, a quien le debía la victoria, era Ariadne, y ahora él estaba entusiasmado con ella más que nunca, y la veía como la futura duquesa de Pisano. Pero de pronto sus pensamientos color de rosa fueron interrumpidos, porque le informaban que había un problema. El ejército gálico avanzaba hacia la capital de Etruscán, e incluso el rey le había enviado una carta en donde le pedía que utilice a todas las fuerzas del ejército para detener a Gálico. Cesare sabía que el título que el rey le había otorgado a él era como una aguja envenenada, que solo busca beneficiarlo, y Cesare sabía que no contaba con el ejército necesario para poder detener al enemigo, pero también sabía que debía enviarle resultados al rey, o caso contrario, él tendría que pagar las consecuencias. Días más tarde, en San Carlos, llegaba un informe a Ariadne de que el duque de Pisano había sido derrotado por las fuerzas de Gálico. Rafael le comentaba que esa guerra era imposible de ganar, pero debido a la peste que se estaba propagando, no habrán más movimientos de guerra. Rafael, después de mucho tiempo, se había reunido hoy con Ariadne, ya que ella había estado muy ocupada. Él seguía esperando que ella acuda a él y lo busque más seguido, pero en eso Ariadne le hizo una pregunta que lo sorprendió. Le preguntaba si ha sabido algo de Alfonso. Él no podía creer que ella no haya recibido ninguna noticia sobre él, pero le comentaba que él había salido de Gálico y que se encontraba en Yassau, pero que después de ahí ya no había sabido nada al respecto. Ella le preguntaba a Rafael el por qué Alfonso aún no ha regresado, y Rafael le dijo que hay rumores sobre el atraso del apoyo financiero para el príncipe, ya que al parecer la duquesa Rubina tiene mucho que ver en eso y está mal aconsejando al rey. Esto molestaba a Ariadne, pero en cambio Rafael se sentía aliviado de que ella no haya recibido ningún mensaje de Alfonso y prefería que sea así, aunque al mismo tiempo le daba cargo de conciencia al no decirle lo que sabía, y aunque era egoísta, él deseaba que ella se fije en él. Por otro lado, Cesare se estaba dedicando a beber, y su madre le reclamaba por quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, pues en lugar de estarse lamentando, debería pensar en cómo lograr una nueva victoria. Pero Cesare le dejaba en claro que ese título que le habían dado a él no lo deseaba. Además, no le habían dado las tropas necesarias, y si había llegado hasta ese punto era solo por las aspiraciones de su madre, quien siempre tiene algo nuevo que pedirle. Pero su madre le decía que todo lo que hace ella es por el bien de él, para que obtenga el trono. Pero Cesare molesto le dijo que ni siquiera eso le interesa, molestando mucho a Rubina. Esta bruja le recordaba que él era un hijo ilegítimo de un rey y que solo vivirá en paz cuando suba al trono, porque si Alfonso lo hace, iba a acabar con él y con ella por ser culpables de la muerte de Margarita. Y le recordaba que en la guerra de sucesión al trono solo puede sobrevivir uno, y ese tiene que ser él. Pero Cesare le dijo que si tanto desea lograr el trono, ¿por qué no se encarga ella misma y juega en su propio tablero, dejándolo a él en paz? Esta bruja, con furia, lo llamaba malagradecido, porque todo lo que hacía era por su propio bien. Pero él es un estúpido que ni siquiera puede hacer bien las cosas, un completo inútil. Más bien, aves podrían ser más capaces que él. Pero de pronto Cesare le hizo una pregunta a su madre, si ella lo ama, y esta bruja no supo contestarle. Simplemente le dijo que en un par de semanas se decidirá la fecha para su audiencia y que permanezca encerrado hasta entonces.
A los pocos minutos después de ese enfrentamiento con su madre, le informaban que él tenía una visita. Nuevamente Ariadne. El feliz se dirigió a recibirla, pero le informaban que ella lo estaba esperando en el jardín. Él le pidió a sus sirvientes que preparen un té bien agradable y cálido para ambos. Y al poco rato Cesare se reunía con Ariadne. Le llevaba un poco de té para que entre en calor, pero ella le pedía que no se acerque porque hace unos días había estado cerca de unos enfermos y podría contagiarlo. Cesare al escuchar eso pensó que no le era del todo desagradable a ella e iba a hacerle caso de no acercarse. Ariadne aceptó el té gustosa y le dijo a Cesare que le contara cómo derrotar al ejército de Gálico. Al poco rato entraron a la oficina de Cesare y ella le comentó que para derrotar a Gálico necesita la ayuda de él, por lo que le pidió prestado su nombre para autorizar la apertura de las puertas del castillo por la noche y poder dar las órdenes necesarias para su plan, ya que hace unos días Ariadne había analizado todos los patrones del ejército de Gálico en el sur y con la ayuda de Rafael pudo predecir la intención que tenían de invadir San Carlos, por lo que Ariadne tuvo una gran idea: hacer llegar la peste negra a las filas del ejército enemigo, y Sancha no entendía cómo iban a lograr eso, pero Ariadne le explicó que debían lanzar cuerpos y cosas de aquellos que están infectados al campo enemigo. Pero había un problema: ¿cómo lograr que el ejército entre en contacto con el virus? Y en eso Sancha le sugirió encontrar otra vía para contagiarlos. Un poco más tarde, Sancha se tomaba el atrevimiento de decirle a Ariadne que debería ir a ver a una persona. Su nombre es Greta. Ariadne recordaba que habían rumores de que ella se había vuelto la líder del equipo Z, y como Sancha había dicho que era la mejor sirvienta a la que ella le había enseñado, decidió ir a verla. Y más porque Sancha le dijo que ella contrajo la peste negra. Un poco después Ariadne se dirigió hacia la casa de Greta. Ella se sentía feliz, pero a su vez preocupada de que Ariadne se encuentre en un lugar tan peligroso, aunque Ariadne le expresaba que al tener a una persona tan importante como ella en cuidados intensivos, no podía dejarlo pasar por alto. Para Greta esto era un gesto hermoso, porque nadie la ha visitado, y Ariadne era la primera persona que se preocupaba por ella, incluso la primera que le había permitido por primera vez hacer algo por otras personas, ya que todos la han llamado inútil y sucia. La humillaban, la trataban mal, a excepción de una persona que siempre le decía cosas bonitas y le daba ánimos para seguir viviendo. Al inicio, cuando vio a Ariadne hablar, pensó que era otra de las personas que solo desean recibir elogios y cumplidos, para luego regresar a su casa como si nada. Sin embargo, se había llevado una gran sorpresa porque en lugar de ignorarla, le dio un lugar para poder trabajar. Incluso le había comentado a Sancha su preocupación por perder su trabajo cuando la peste negra desaparezca, y con las pocas posibilidades que tenía de poder encontrar un nuevo trabajo se sentía frustrada, pero Sancha le dio una esperanza. Le dijo que podría aprender. Le contó que fue Ariadne quien le enseñó a leer y a escribir libros de contabilidad, por lo que le aconsejaba a Greta que no se dé por vencida en todos sus sueños, que los puede lograr. Y fue ahí en donde una noche Greta tuvo un sueño, en el cual ella se volvía alguien muy importante, una especialista en enfermedades, que viajaba por todo el mundo salvando gente. Es por eso que Greta tenía deseos de salir de ese lugar, y le decía que si ella quiere esparcir la plaga sobre el ejército enemigo, ella lo hará. Y no le importaba morir, porque así les mostraría a todos de que ella salvó a su gente. Greta solo deseaba que Ariadne le permita ayudar porque deseaba dejar una huella, una marca de que existió una mujer tan fuerte que salvó a su gente. Ariadne entre lágrimas le decía que no podía permitirle que haga eso, y recordaba su pasado de cuando era la mensajera de Cesare. Él estaba preparando el golpe de estado y ella, que era alguien amable, decidió llevar un poco de comida a un pastor que vivía a las afueras de la ciudad, un joven que no tenía buena reputación. Este joven creía ciegamente en que si Cesare llega al trono, un nuevo mundo se formaría y que él podrá vivir en paz y en tranquilidad, y que Cesare se va a encargar de cuidar a su gente, pero no fue así, ya que el pobre pastor terminó muriendo en su lucha, y lo único que quedó de aquellos que tenían voluntad y que valían la pena en este mundo, terminaron en un profundo vacío sin poder conseguir sus sueños.
Ariadne hoy le agradecía a Greta por su valentía y disposición, pero le aclaraba que deben buscar otra forma apropiada para propagar la enfermedad, por lo que ella no tiene que ir. Pero Greta le decía que si no ganan esa batalla no habrá una próxima vez, y si el ejército sigue avanzando ni siquiera podría pensar en tener una próxima cosecha, y que habría un caos en el reino. Ariadne recordaba al pobre muchacho que murió sin poder hacer nada para salvar al mundo, y no quería que Greta pase por lo mismo, pero Greta le sorprendió con la respuesta que le dio, y era que ella quería esforzarse una última vez por todas esas personas, y también por Ariadne, por lo que estaba dispuesta a aceptar su destino con los ojos cerrados, ya que si así puede ayudar a cambiar el mundo estaría feliz. Lo que sí quería pedirle a Ariadne era que cuando ella ya no esté, proclame su nombre por todos lados, para que el mundo la recuerde y conozca a Greta, una hermosa y valiente mujer que siempre trabajaba bien, y les rogaba que la llamen como San Greta de San Carlos. Esta mujer, aunque estaba por sacrificarse, no se puso triste, sino feliz, porque por fin podría hacer algo que realmente valía la pena. Le dijo a Ariadne que mañana por la mañana ella saldrá antes de que sea demasiado tarde, antes de que la enfermedad la mate. A la mañana siguiente, Greta se dirigió por el camino justo, como lo había planeado. Llevaba consigo granos para que el ejército de Gálico caiga en la trampa, y sabía que debía apresurarse antes de que sea demasiado tarde. Pero justo ahí el ejército llegaba. Obviamente los caballeros, que estaban muertos de hambre, al ver los sacos de granos se entusiasmaron, y fue ahí donde empezaba la actuación de Greta, pidiéndoles, rogándoles que por favor no la maten, que la ayuden, y ella les dirá dónde hay un almacén lleno de grano. Todos estaban felices porque por fin habían encontrado una mina de oro, aunque uno de ellos estaba incrédulo, porque era sospechoso que ella se ofrezca así como si nada a darles grano. Pero al ver que era una mujer pensaron que era inofensiva, por lo que no debían preocuparse. El coronel del ejército enemigo le preguntó que cuántos sacos de grano habían, y Greta contestó que como 50 cántaros, por lo que por fin estos enemigos habían caído en la trampa. Días más tarde, en su habitación, Ariadne se encontraba muy triste. No quería desayunar ni levantarse y Sancha le decía que habían buenas noticias, que Greta había logrado cumplir con el objetivo y que los caballeros de Gálico habían comenzado a retirarse. Ya se habían alejado de San Carlos, y Ariadne le preguntaba por Greta. ¿Si es que ella está muerta? Sancha lo afirmó. Le comentó que ella los llevó al almacén en donde habían preparado la trampa. Fue ahí donde el ejército encontró a los cuerpos infectados, y gracias a eso, los rumores de que la peste negra invadió a todo el ejército gálico se hicieron saber. Pero cuando se enteraron de lo que Greta les había hecho, la habían eliminado. Y como estaba contagiada con la peste negra, no la habían movido, sino que la enterraron cerca de ese lugar. Ariadne, al escuchar esto, se sentía impotente y furiosa porque Greta no debía morir por esa enfermedad. Ella solo era una alma inocente que quería un mejor futuro. Y esto hizo que las manos de Ariadne empezaran a cambiar de color a un negro oscuro, y se preguntaba si vale la pena tener esos logros a costa de almas inocentes. Y a su vez pensaba en si ella fuera la reina en vez de Isabel, quizás todo eso podría cambiar. Se sentía tan confundida, pero por ahora quería conocer la tumba de Greta. Pero cuando ya la peste se haya extinguido, así poder incinerar sus cenizas y traerla a San Carlo donde debe estar. Ariadne también le pidió a Sancha que envíe una carta al duque Cesare, mencionándole que fue Greta quien consiguió la victoria para él, y que averigüe si hay posibilidades de obtener una medalla o un reconocimiento a su nombre, porque no debe olvidar de que fue Greta quien los había salvado. Sancha, que no quería ver a Ariadne triste, abrió la ventana para que ella escuche que en las calles de San Carlo ya se mencionaba el nombre de una valiente mujer llamada Greta, y en una canción mencionaban que había sacrificado su vida para protegerlos, y Sancha feliz le decía a Ariadne que ahora todo el mundo sabe el sacrificio que hizo Greta. Ariadne estaba feliz porque por lo menos su muerte no había sido en vano, pero de pronto Sancha se dio cuenta de las manchas oscuras en las manos de Ariadne y se preocupó mucho. Ariadne estaba sorprendida porque Sancha estaba viendo lo que en un principio ella solo podía ver. Ariadne pensaba que el peso de su culpa es lo único que puede ser visible para los demás.
Por otro lado, el pequeño hechicero que aconsejó a Ariadne se sentía mal. Él había cometido un error garrafal al interpretar la fortuna de Ariadne y le preguntaba a su abuela qué debía hacer, pero ella le dijo que no hagan nada porque ella podría sufrir más por su culpa. Le preguntaba a su nieto si es que había recibido algo por hacer esa interpretación y que de ser así debe quemarlo para que el karma de haber leído mal su fortuna no caiga sobre él. El pequeño le dijo que sí, que había tomado algo, lo que sorprendió mucho a su abuela, quien le preguntaba si en verdad fue algo malo lo que vio en ese momento. El pequeño le dijo que lo que había visto parecía perfectamente claro, pero el desenlace ya estaba decidido desde mucho más antes, y que por alguna razón alguien había intercedido de alguna manera en todo eso. Su abuela se dio cuenta de que este pequeño se refería a la regla de oro, y le dijo que nadie está solo, que siempre hay alguien más que tiene un juicio, y hablaba de unas 100 personas que la estaban observando a ella para buscar el resultado original, o un resultado final, y su abuela le decía que por ese motivo no deben acercarse a las personas que ya están marcadas. Y ahora, como su nieto le había puesto en aprietos, su abuela tenía que tomar cartas en el asunto, pues incentivó a Ariadne a seguir un mal camino. Por otro lado, en el campo de guerra, Alfonso continuaba escribiendo cartas, pero llegaban a informarle que el ejército de Citrán quieren verlo, porque el conde que los dirigía había muerto en el campo de batalla. Al parecer, sus soldados no tienen un lugar a donde ir y quiere que él lo reciba. Sus caballeros le decían que en parte sería un buen botín, pero deberían ver el presupuesto financiero, y aunque contaban con presupuesto para mantenerse, aún quedaba el 50% adicional de la cantidad que iba a pedir por el rescate de los prisioneros. Así que ante esto, Alfonso decidió recibir al ejército de Citrán. Elko le decía a Alfonso que si no sería mejor recibir soldados que ya hayan tenido entrenamiento, pero Alfonso se ponía en el lugar de esos caballeros. Sabía que si él no los acepta, ¿qué serán de sus pobres vidas? Incluso sus caballeros le decían que era una buena idea porque podrán utilizarlos como escudos en el campo de batalla. Así que Alfonso lo recibió y les dijo que preparen el cuartel para que lo reciban y que él los saludará por la mañana en el entrenamiento, porque ahora él tenía una carta que enviar a su amada Ariadne, quien hasta ahora no le ha enviado ninguna respuesta. Eso lo tenía preocupado, porque no sabía qué le había ocurrido. Incluso él estaba preocupado porque habían estado luchando en batallas pequeñas. Y en el camino, Alfonso ya había perdido a uno de sus compañeros, quien le gritaba que acabe con su agonía, porque era demasiado su dolor. Es por eso que Alfonso, con lágrimas en los ojos, eliminó a su compañero. Sentía culpa por lo que había hecho, e incluso sentía que no era merecedor del amor de Ariadne, porque sus manos ahora estaban manchadas de sangre, pero no perdía la esperanza de volver a verla y escuchar de su boca decir que lo ama. Así él caiga al infierno y arda entre llamas, la protegería para que jamás tenga que ver la suciedad que hay en el mundo, y así ella pueda vivir en paz por toda la eternidad. Estas fueron las palabras que él escribió en una carta, pero no llegaron a manos de Ariadne sino a la desquiciada de Larisa, quien al leerla perdía la cordura por completo. Estaba tan obsesionada con Alfonso, quería que la ame solo a ella y que las cartas sean dirigidas a ella, a Lari, no a Ari. Por otro lado, los rumores de que el reino de Gálico había sido vencido llegaron a oídos de Rubina, quien estaba molesta porque ahora la posición de Ariadne se había fortalecido. Le decía a Cesare que si ella había logrado eso era porque él le había prestado su nombre, pero él no dudó en decirle que fue gracias a esa chica que se logró la victoria, por lo que era natural que ella reciba los elogios. Pero obviamente a esta bruja eso no le convenía, porque quería que sea su hijo el reconocido. Pero Cesare le dijo que él solamente acató las órdenes tal y como las pidió Ariadne, porque todo el plan y la ejecución fue de ella. Cesare así le comentó a su madre que cuando hay alguien talentoso, se debe pensar en ponerlo de su lado y no tratarlo como una amenaza. Rubina logró interpretar lo que su hijo quiso decir. Se molestaba, pero para Cesare no era una mala idea que Ariadne sea su esposa. Era la mejor candidata a duquesa. Y así inició el plan de Cesare de conquistar a Ariadne. A la mañana siguiente, la visitaba en su casa con un ramo de flores. Este loco estaba ahí sin ni siquiera haber hecho caso a las advertencias de su madre de que no visite a Ariadne, pero a él no le importaba porque quería estar cerca de ella. Incluso pensaba en llevarla a algún lugar bonito en donde puedan estar tranquilos. Recordaba que había un lugar en donde él solía ir de niño, en donde podría respirar paz y tranquilidad. Era el lugar perfecto para llevar a Ariadne, porque jamás había llevado a nadie a ese lugar.
Al poco rato Ariadne salía a recibirlo, pero su aspecto no era el mismo de siempre, estaba pálida y decaída. Cesare le preguntaba si estaba enferma, pero ella le dijo que no, que solo estaba cansada. Ella al mirarlo recordó su vida anterior en donde él solo la miraba con desprecio, por lo que le dijo que debería alejarse de ella porque es posible que esté contagiada de la peste negra. Él podría correr peligro. Cesare le dijo que de ser así, podría ponerlo en cuarentena junto a ella, pero obviamente Ariadne no quería estar cerca de él, no quería ni sus burlas ni nada, y Cesare le comentaba sobre los rumores que dicen de ella, de que es un ángel que podría llegar a tocar el cielo. Él estaba agradecido por haberlo ayudado, ya que después de su derrota él había sido encerrado, pero gracias a ello todo eso había cambiado. Ariadne no entendía por qué Cesare tiene ese cambio de actitud. Pensaba que quizás en el pasado ella no lo conoció muy bien y desconocía ese lado amable de él, pero de pronto le dijo que él en el pasado no era así. Obviamente Cesare sonriendo le dijo que de seguro es así, al igual que ella, debió ser diferente antes, pero no podía saber si es tan bueno o malo ahora. Así que no debe confiar en los chismes de la gente porque siempre dicen cosas fuera de lugar. Ariadne sonreía con las locuras que hablaba este hombre, pero de pronto Cesare se acercó a ella. Esta cercanía la hacía poner nerviosa. Recordaba que en el pasado ella siempre terminaba perdiendo la compostura cuando se trataba de Cesare. Este loco se acercaba con la intención de besarla, pero Ariadne solo podía recordar lo que pasó en el pasado y sabía que entre ellos dos ya no había nada. Ella lo que sentía era una sed de venganza por todo lo que le había hecho, pero Ariadne se sentía acalorada, por lo que Cesare se quitó su saco. Él limpiaba el sudor que traía en su frente y le decía que eran primeros auxilios que había aprendido en la temporada de caza. De pronto él quiso quitarle los guantes y con tan solo el contacto que él hizo, Ariadne reaccionó mal, diciendo que no la toque. Esta reacción dejó muy asombrado a Cesare, pero se le vinieron recuerdos a Ariadne de cómo su hermana Isabela la humilló, diciéndole que era muy poca cosa para Cesare, que incluso él repudia su cuerpo y que solo ella era perfecta para Cesare. Ariadne, hoy molesta, le dejó en claro que nunca más se vuelva a acercar a ella y que nunca más la llame Ari. Ariadne estuvo a punto de perder la calma y le decía que ella no es un juguete a la que él puede utilizar y luego dejar, que era un egoísta que solo le importaba lo que él quería y no lo de los demás. Ella se preguntaba a sí misma por qué en el pasado él no la amó y la abandonó, a pesar de todo lo que hizo por él. Se preguntaba qué había hecho mal o qué era lo que no le gustaba, si ella siempre había hecho todo lo que él le pedía. Y Cesare, acercándose a ella, le pedía que no llore. Si acaso la había herido, lo sentía mucho por haber cometido tal error. Pero a Ariadne le molestaba mucho escuchar estas palabras ahora. Su corazón latía tan fuerte, pero no por amor sino por ira, y deseaba con todas sus fuerzas clavar una daga en ese pecho. Ariadne le dejaba en claro que lo odiaba, y odiaba la forma en que él la veía y la actitud que él tenía al creerse más que el resto de personas. Odiaba todo aquello que tenía que ver con él, y Ariadne quería que él llore lágrimas de sangre por todo lo que le había hecho. Ariadne en esta vez desahogó toda su ira, reiterándole que no quería volver a verlo nunca más, que desaparezca de su vida. Cesare, obviamente, con todo esto no tenía motivos para permanecer ahí, por lo que decidió marcharse. Minutos después, Ariadne en su habitación se encontraba triste y frustrada. Incluso Sancha estaba preocupada por ella, quería llamar al doctor para que revise sus manos, pero Ariadne le dijo que no era necesario, que la deje sola, por favor. Un poco más tarde, Ariadne pensaba que cada acción que ella hace se ve reflejada en sus manos, que los pecados que ella comete, sea por bien o por mal, no son fáciles de cubrir porque siguen siendo pecados, y que cada acción buena que ella haga, la luz brillará con gran intensidad y nadie los podrá ver, mientras que los pecados que se encuentran marcados en su mano izquierda, todo el mundo los puede ver. Ariadne con esto estaba desesperada, se lastimaba a sí misma, y Sancha, muy preocupada por Ariadne, le pedía que abra la puerta ya que se había encerrado. Se sentía tan mal porque todo lo que estaba haciendo no estaba dando resultados. Ariadne trató de salvar al refugio y derrotar al ejército enemigo. Y aparte, se había dejado llevar por la absurda ilusión de convertirse en una dama de la alta sociedad. Y eso se veía reflejado en sus manos, por lo que sabía que no debía dejar que nadie la vea, ni que la atrapen porque era un defecto del cual se van a aprovechar. Más si su hermano Hipólito se entera, porque en un futuro él será el jefe de la familia
Julia y querrá casarla con quien él le dé la gana. Y con una mano así, ni siquiera podrá casarse. Más bien tendría un final oscuro. Sancha, que se encontraba fuera de la habitación, solo rogaba que Ariadne esté bien. La considera como una hermana y de pronto recordaba que hay alguien a quien ella puede acudir para que ayude a su señorita. Así que le envió una carta a Julia, pero en su lugar, el que acudió fue Rafael. Esto sucedió porque cuando Julia recibió la carta de Sancha se molestó al verla, porque era una carta de una sirvienta. Para Julia este acto era irrespetuoso, pero su sirviente le decía que no había nada de malo y que él también es simplemente un sirviente. Pero Julia no comparaba a este hombre con Sancha porque él era algo más valioso para ella. De pronto apareció Rafael y Julia le comentó sobre la carta que le había enviado la sirvienta de ella, y él sabía que Sancha había herido el orgullo de Julia al haberla convocado. Julia le decía que no va a ir, porque eso significaría que ella correrá cada vez que la llame, por lo que a Rafael se le ocurrió una gran idea: ir en lugar de Julia, ya que también tenía algo importante que tratar con ella, y así fue como él llegó a la mansión de Ariadne. A los pocos minutos Sancha ya le informaba a su señorita que Rafael estaba ahí para visitarla. Ella le dijo que se arreglará y bajará en un momento. Minutos después, Rafael y Ariadne daban un pequeño paseo. Él le platicaba muchas cosas, pero ella era como si no existiera. Rafael se había encargado de hacer un pequeño picnic para que ella se sintiera relajada. Había llevado vino y comida y al parecer Ariadne disfrutaba un poco de esa tranquilidad. Ariadne le confesaba a Rafael que había pecado y que no se sentía bien al compartir un trago con alguien que aspira a ser un apóstol de Dios. Rafael le dijo que los humanos nacen para pecar y que no hay nadie en este mundo que no haya pecado ni una sola vez, salvo los recién nacidos que aún no tienen claro lo que es el pecado. Pero Ariadne se sentía mal porque ella luchaba por alcanzar algo que al parecer era imposible. Pero Rafael le iba a contar una historia sobre él, una historia de cuando él odiaba a su hermano mayor, y tanto fue ese odio que llegó hasta el punto de hacerle demasiado daño. ¿Será que Rafael hizo algo sumamente grave? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Deretoons, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!